Ya, bueno, comenzamos con un nervio facial, que es el séptimo par craneal. Este nervio facial va a ser un nervio mixto. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a tener una porción motora y una porción sensitiva. Pero es especial, aparte de tener esta porción motora y sensitiva, también tiene una porción vegetativa. ¿Qué quiere decir vegetativo? Expliqué la primera clase de pares craneales. ¿Qué quiere decir vegetativo? Autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? ¿Ah? Involuntario, que no podemos controlar. Un ejemplo de alguna función autónoma. El corazón, ¿ves qué más? Las glándulas. ¿Ustedes pueden decidir cuándo trabajan sus glándulas salivales? No. Entonces este nervio facial tiene una función motora, una función sensitiva y una función vegetativa. ¿Qué quiere decir vegetativo? Que va a tener funciones involuntarias que nosotros no las controlamos. Y este sistema nervioso autónomo involuntario, ¿cómo se maneja? Mediante dos componentes, un componente simpático y un componente parasimpático. Por ejemplo, aquí tengo una glándula salival. Esta glándula salival va a generar saliva. Es involuntaria, yo no la controlo. Entonces, ¿cómo es que se monitoriza su función? Viene un nervio por un lado y viene otro nervio por otro lado. Este nervio le dice: genera tu secreción, la estimula. Este otro nervio le dice: no generes. Entonces nosotros no controlamos, pero estos dos nervios juegan entre ellos y hacen que funcione. Este se llama nervio parasimpático y este simpático. Entonces, si les digo simpático o parasimpático, ¿qué quiere decir? Autónomo, involuntario. El nervio facial va a ser un nervio parasimpático. Bueno, uno de sus componentes, porque vimos que es mixto. Entonces vamos a tener dos orígenes reales, ¿no? ¿Cuál será el origen motor? Un núcleo, ¿no? El origen motor siempre es un núcleo. Siguiendo nuestras reglas, ¿dónde estará el núcleo? Mesencéfalo, puente o bulbo. Puente, ¿no? Me dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Séptimo par craneal va a ser un núcleo situado en el puente. ¿En qué parte del puente? ¿Qué nos dice el libro? En la sustancia reticular gris del puente. Aquí está. Aquí lo tenemos. Núcleo motor del facial séptimo par. Esto es bulbo, esto es puente, esto es mesencéfalo con sus colículos, ¿no? Entonces el origen real motor es el núcleo del facial situado en la sustancia reticular gris del puente. Perfecto. Pero va a tener otro núcleo que va a ser posterior a este, aquí pequeñito, que va a ser el núcleo parasimpático, porque dijimos que también tiene un componente vegetativo, el núcleo parasimpático del facial. Ahora, su componente sensitivo. ¿Cuál será el origen del componente sensitivo? De los nervios sensitivos, ¿cuál es su origen siempre? Un ganglio. Del facial va a ser un ganglio, que va a estar aquí afuera. Ahí va a llegar. ¿Cómo se llama este ganglio? Ganglio geniculado. Entonces el ganglio geniculado va a ser el origen sensitivo del facial. Ya hemos visto el origen real. ¿Qué nos falta ver? El origen aparente. ¿Cuál va a ser el origen aparente del facial? Aquí tenemos esta imagen que la conocen muy bien. Bulbo, puente, mesencéfalo. ¿Cuántos surcos existen en esta cara anterior del tronco encefálico? 2.
surco, bulbo, pontino y surco, ponto, mesencefalia. El nervio facial va a nacer del surco bulbo pontino, su origen aparente, ¿no? Ya hemos visto el real. Pero ya vimos un nervio que nacía del surco bulbo pontino. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Este es el abducens del septo paracraneal. Nace del surco bulbo pontino por encima de las pirámides vulvares. El facial va a ser este. Y este que está aquí al lado, un poco más grueso, es el vestíbulo coclear. Entonces, 3 pares craneales nacen del surco bulbo pontino. Entonces, ¿cuál será su origen aparente? Surco bulbo pontino entre el abducens y el vestíbulo coclear. Ese va a ser su origen aparente. Hasta ahí todo claro, ¿no? Pero este nervio facial se parece un poco al trigémino. ¿Recuerdan cuántas raíces tiene el trigémino? No ramas, raíces. Tenía una gorda y una delgadita, ¿no? Era una raíz sensitiva y una raíz motora. Lo mismo pasa aquí. Este nervio facial o este séptimo par craneal, ¿cuántas raíces tiene? 2 raíces. Una que se llama nervio facial propiamente dicho y el otro nervio intermedio, o de Wisberg dice su libro, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como nervio intermedio. Este nervio facial va a ser la raíz motora y el nervio intermedio, que es más pequeñito, va a ser la raíz sensitiva. Hasta ahí todo claro. Ya hemos visto el origen real, ya hemos visto el origen aparente. ¿Qué nos falta ver? ¿Qué vemos después de origen real y aparente? Trayecto. ¿Cuál va a ser su trayecto? Una vez que salga del surco bulbopontino, va a ingresar a un orificio. ¿Cuál va a ser este? El conducto auditivo interno. Pero no ingresa solito, ingresa al facial, ingresa el intermedio y también ingresa el vestíbulo coclear, ¿no? Esto va a ser su trayecto. En el conducto auditivo interno va a ingresar dentro de el hueso temporal. Y cuando salga del temporal, va a ir a la glándula parótida, ¿no? Entonces ese va a ser su trayecto. Si lo vemos un poco más a detalle, tenemos una imagen muy bonita acá. Esta. ¿Qué hueso es este? El temporal, ¿no? La apófisis mastoidea, la apófisis estiloides. Porción mastoidea, porción petrosa o petrotimpánica, ¿no? Una vez que sale del surco bulbopontino, va a estar relacionado con el occipital, ¿no? Con el occipital, que formaba el borde posterior del temporal junto con el occipital. ¿Qué agujero? No, con el esfenoides formaba delante el rasgado, atrás era el agujero yugular. Y luego va a pasar por la cara postero superior de la porción petrosa. ¿Recuerdan, no? ¿Dónde estaba este agujero que es el conducto auditivo interno? En la cara postero superior. Va a ingresar y va a tener 3 porciones. Una, aquí hace un doblez. 2, aquí tiene otro doblez. Y 3. ¿Cuántas porciones tiene el facial? Dentro del temporal. 1, 2 y 3. ¿Cómo se llaman? Primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Antes se llamaba porción laberíntica, porción timpánica, porción mastoidea, pero ahora está más fácil. Primer, segundo y tercer segmento.
El primer segmento mide más o menos de 3 a 4 milímetros. El segundo segmento mide 1 centímetro y el tercero 1,5 centímetros aproximadamente. El primer segmento va a ser oblicuo anterior. El segundo segmento va a ser oblicuo posterior. Y el tercer segmento va a ser vertical, ¿no? Esa es la característica de estos tres segmentos. Cuando ingresa por dentro del conducto auditivo interno. A todo este conducto se le llama conducto del facial. Antes se le llamaba acueducto de Falopio, ahora se llama conducto del nervio facial. ¿Y por dónde está saliendo? Ustedes conocen ese agujero, ¿qué se llama? Está entre el apófisis estiloides y el apófisis mastoideo. Agujero estilomastoideo. Va a salir por el agujero estilomastoideo y va a llegar a una glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? Glándula parótida. Ese va a ser el trayecto del nervio facial. Ahora vamos a ver sus relaciones. ¿Con quiénes se relacionará? Cuando ingresa al conducto auditivo interno, bueno, antes de que ingrese, cuando sale del surco bulbopontino, el facial, el intermedio y el vestibular van a estar los tres cubiertos por las meninges. ¿Cuáles son? De madre, aracnoides y dura madre. Entonces los tres están en conjunto cubiertos por las meninges. Una vez que ingresan al conducto auditivo interno, el nervio vestíbulo-coclear es más grande y tiene esta forma. Tiene la forma de un canal. Es plano y en forma de canal. Y encima de este nervio están el facial y el intermedio. Entonces, ¿qué forma tiene el nervio vestíbulo coclear? Forma de un canal. Y en ese canal discurren el intermedio y el facial. Obviamente el intermedio se llama intermedio porque está entre los dos. Entonces, ¿se entendió, no? Que el vestíbulo coclear tiene forma de un canal. Y va a entrar junto con una arteria. Voy a pintar de rojo. Esa va a ser la arteria laberintica, ¿no? Todo esto es el laberinto. Por eso se llama arteria laberintica. Esas son las relaciones en el conducto auditivo interno. Cuando ingresa al conducto auditivo interno, fíjense, están los dos nervios, el facial y el intermedio. Cuando llega este primer doblez, cambia de dirección. A esta estructura se le llama rodilla del facial. Esta es la rodilla del facial. Y en la rodilla del facial tenemos esta estructura que tiene forma de un triángulo. ¿Cómo se llama? Este es el ganglio geniculado. Entonces, ¿dónde se encuentra el ganglio geniculado? En la rodilla del facial, que es esta primera curvatura que hace. Una vez que llegan el facial y el intermedio, ya no salen los dos, solo sale un tronco. Entran dos, sale uno, a partir del ganglio geniculado. ¿Con quiénes va a estar relacionado esto? Con el vestíbulo y con la cóclea. Este segmento está entre el vestíbulo y la cóclea, o si prefieren, entre el caracol y el laberinto. Segundo segmento. El segundo segmento va a estar relacionado con el techo de la cavidad timpánica. Esta es la cavidad timpánica, entonces el techo. Sobre todo la parte superior de la pared medial de la cavidad timpánica. Y el tercer segmento va a estar relacionado con estos orificios que se llaman
cerdillas mastoideas. Está relacionado con las cerdillas mastoideas y esta estructura grande que se llama antromastoideo. Con el antromastoideo y las cerdillas mastoideas. Y por último, en esta sección de acá va a haber otra arteria. ¿Cómo creen que se llama esa arteria? Arteria estilo mastoidea. Esas van a ser las relaciones del nervio facial dentro de la porción petrosa, no las más importantes. Cuando sale por el agujero estilomastoideo, va a ingresar a la glándula parótida. ¿Con quién se va a relacionar? Primero con la base de la apófisis estiloides. Va a haber una vena por acá, que va a ser la vena yugular externa. Y va a pasar entre dos músculos. ¿Qué músculo se insertaba en la apófisis estiloides? El músculo estiloioideo. ¿Y qué músculo se insertaba aquí, en la escotadura mastoidea? El vientre posterior del hígado. Entonces, ¿entre quiénes pasa? Entre el músculo estilomastoideo y entre el músculo o el vientre posterior del hígado. Anterior a la arteria yugular, a la vena yugular externa, y pasa también cerca de la base de la apófisis estiloides. Esas son sus relaciones fuera del hueso temporal o porción petrosa del temporal. Ahora, vamos a ver sus ramas. El facial va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ramas. Pero ahora vamos a ver solo 6. Estas ramas van a salir de la porción petrosa, por lo tanto se llaman intrapetrosas. La siguiente clase vamos a ver las que salen fuera, que se van a llamar extrapetrosas y terminales. Ahora vamos a ver las intrapetrosas, que son 6. Son 6 ramas intrapetrosas. La primera es bastante fácil. Para esto vamos a ver la imagen de su libro, que está muy bonita. Esta imagen está en su libro, un poquito más grande. No sé si se nota. Nervio facial, nervio intermedio. Conducto auditivo interno. Rodilla del facial. Segunda porción. Tercera porción, agujero estilo mastoideo, entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoidea. No se nota. Esta es la cavidad timpánica y esta es la membrana timpánica. Hasta ahí todo claro, ¿no? La primera rama va a nacer de este ganglio. ¿Cómo se llamaba este ganglio? Ganglio geniculado. Tiene forma de triángulo. Del vértice del ganglio geniculado nace la primera rama intrapetrosa. ¿Cómo se llama? Nervio petroso mayor. ¿Por dónde va a discurrir? Por la cara antero superior de la porción petrosa del temporal. ¿Recuerdan que había dos orificios? ¿Cómo se llamaban? Hiato del nervio petroso mayor y hiato del nervio petroso menor. Entonces por ahí va a discurrir por el surco y luego va a ingresar al hiato del nervio petroso mayor. Entonces de ahí había venido el nervio petroso mayor, ¿no? Del vértice del ganglio geniculado en la rodilla del facial. Ahora, este nervio es interesante y es siempre pregunta de examen. Una vez que ingresa por aquí, se va a unir con otros dos nervios. Uno que viene de abajo, que se llama nervio petroso profundo, y otro ramito que viene de aquí arriba, de esta arteria. ¿Recuerdan el dibujo de la arteria carótida interna que vimos en trigémino? Tenía muchos nervios alrededor, pequeñitos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaban? Plexo simpático carótido. Entonces manda una ramita del plexo simpático carótido.
Y ahí tenemos las tres. Y entre estas tres unidas se forma el nervio del conducto pterigoideo. Entonces, ¿cómo se forma el nervio del conducto pterigoideo? Nervio petroso mayor, nervio petroso profundo y un filete del plexo simpático carotídeo. ¿Recuerdan dónde está el conducto pterigoideo? Aquí teníamos el cuerpo del esfenoides. Aquí teníamos las apófisis pterigoides. En la porción superior de las apófisis pterigoides se encontraba el conducto pterigoideo. Entonces, este nervio del conducto pterigoideo va a pasar por dentro del conducto pterigoideo. Pero tiene un nombre que seguimos diciéndole de cariño, que es antiguo. Se llama nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, es lo mismo. Una vez que ingresa por este conducto pterigoideo, sale por el conducto pterigoideo, pasa por encima del agujero rasgado y se va a unir a un ganglio. ¿Cómo se llama este ganglio? Ganglio pterigopalatino. Y de aquí van a nacer ramas para la mucosa de la nariz y de la boca, ¿no? Buco, faringea y buco nasal, ¿no? Buco nasal y buco faringea. Y también van a hacer una ramita para la glándula lacrimal. Entonces es bastante interesante este nervio y siempre pregunta, ¿no? Repetimos, nervio petroso mayor pasa por el hiato del nervio petroso mayor. Se le une el nervio petroso profundo y una ramita del plexo simpático carotídeo. Se convierte en el nervio vidiano. Pasa por el conducto pterigoideo. Pasa por encima del agujero rasgado. Se une al ganglio pterigopalatino y va a inervar, gracias a esto, la región nasal, bucal, faringea y la glándula lacrimal. Entonces ahí tenemos a nuestro nervio vidiano. ¿Se entendió hasta ahí? ¿No hay alguna duda? Aquí tenemos una imagen que nos explica todo eso. Nervio facial, rodilla del facial, primera porción, segunda, agujero estilomastoideo. Nervio petroso mayor. Nervio petroso profundo. Del plexo simpático carotídeo, una ramita. Esta es la apófisis pterigoides, conducto pterigoideo. Llega al ganglio pterigopalatino y me ayuda a inervar la mucosa bucofaringea, nasal y la glándula lacrimal, ¿no? Ese va a ser el trayecto del nervio vidiano. Segunda rama. ¿Cuál va a ser la segunda rama? Rama comunicante con el plexo timpánico, ¿no? Es la rama comunicante con el plexo timpánico. Esta rama comunicante con el plexo timpánico también nace del ganglio geniculado, pero no del vértice, de la porción lateral. Por ahí estamos haciendo esta segunda rama. Va a venir hasta acá y luego va a volver. ¿Por dónde está yendo? Por el hiato del nervio petroso menor. El otro era por el mayor, este por el menor. Y aquí se une con el nervio petroso menor. No le acompaña el nervio petroso menor. Entonces pasa el nervio petroso menor, obviamente, pero también la ramita comunicante con el plexo timpánico. Y aquí va a venir a unirse con el plexo timpánico. Pero antes de eso, va a tener una unión con un ganglio. ¿Con qué ganglio? Con el ganglio óptico. Entonces la rama comunicante con el plexo timpánico se une al nervio petroso menor. Pasa por el hiato del nervio petroso menor. Se une al ganglio óptico de Arnold y luego recién va al plexo timpánico.
Antes, bueno, en su libro también lo menciona como rama comunicante del plexo timpánico menor. Segunda rama. Ahora, las otras 4 ramas ya no nacen del ganglio geniculado, nacen de la tercera porción, o también llamada porción vertical. La primera es facilita, ¿no? Que nace de esta porción vertical. Aquí por delante hay un músculo que tiene este trayecto. Se llama músculo estapedio. El músculo estapedio. ¿Y dónde está viniendo? A la cavidad timpánica. Su función es aumentar o disminuir la presión en el órgano de la audición, ¿no? Entonces ese es el músculo estapedio. La primera ramita sale del facial e inerva este músculo. Es la rama para el músculo estapedio. Simple, no hay mucho más que hablar. Ya hemos visto 1, 2, 3. Cuarta rama. La cuarta rama se llama cuerda del tímpano. Este nervio igual es famoso, siempre es pregunta de examen. Están haciendo de aquí, por encima del agujero estilomastoideo, unos milímetros. Su libro creo que dice entre 2 a 3 milímetros por encima del agujero estilomastoideo. ¿Por dónde está pasando? Por un conductillo. Este se llama el conductillo timpánico, porque es de la cuerda del tímpano. ¿Y por qué se llama cuerda del tímpano? Esta es la cavidad timpánica. Viene y pasa por la cavidad timpánica y se vuelve ahí. No da ninguna rama, no da nada. Es como si pasara una cuerda de aquí hasta allá. Por eso se le llama cuerda del tímpano. Pasa por la cavidad timpánica y no da ninguna rama. Pero sí se está relacionando con un huesito o un huesecillo del oído que se llama martillo, ¿no? Con el manubrio del martillo. Viene por aquí y va a salir del temporal por un agujero que ustedes ya lo conocen, que era la abertura del conductillo timpánico, que lo vimos en la cara postero inferior del temporal. Ahora, cuando vimos trigémino, la rama mandibular tenía una ramita que se llamaba la rama lingual. ¿A dónde iba la rama lingual? ¿Recuerdan? A la lengua, ¿no? ¿Qué parte de la lengua inervaba este nervio lingual? Los 2 tercios anteriores. Y les mostré una imagen con unas papilas que eran redonditas que formaban una V, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La V lingual. Por detrás era el tercio posterior. Por delante eran los 2 tercios anteriores. Entonces, ¿qué parte de la lengua me inerva el nervio lingual? Los 2 tercios anteriores de la lengua. Este nervio llamado cuerda del tímpano se va a subir al nervio lingual. ¿Para qué? Para que lo lleve a la lengua. Pero recuerdan que también tenía 2 ramitas para 2 ganglios, para el ganglio sublingual y para el ganglio submandibular. Y de aquí nacían las ramas para las mismas glándulas salivales, sublingual y submandibular. Entonces, ¿qué hace la cuerda del tímpano? Aprovecha el nervio lingual y por aquí venía el alveolar inferior, ¿no? Entonces va a pasar cerca, medial al alveolar inferior, se une al nervio lingual para que le ayude a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, la punta y los bordes. Inervación sensitiva, ayuda a poder discriminar los sabores. Y luego a las glándulas. ¿Qué tipo de inervación será? Autónoma, vegetativa, involuntaria. Por eso es importante la cuerda del tímpano. ¿Se entendió? Últimas 2 ramas intrapetrosas.
La siguiente, que se llama rama sensitiva para el conducto auditivo externo. Aquí está el tímpano. Eso quiere decir que más o menos por aquí está el meato auditivo externo, el conducto auditivo externo, y adentro está la membrana timpánica. La siguiente rama igual nace de esta porción vertical. ¿Y qué va a ir a inervar? El conducto auditivo externo. ¿Qué tipo de inervación? Sensitiva. Si nos pinchamos aquí nos duele y sentimos gracias a ese nervio. Pero también me ayuda a inervar la membrana timpánica. Por eso también duele la membrana timpánica cuando sufre alguna agresión, gracias a la rama sensitiva del conducto auditivo externo. ¿Cuál va a ser la siguiente rama? Una rama comunicante con otro nervio. Rama comunicante con el nervio vago. El nervio vago va a estar por aquí atrás, más o menos, ¿no? Este es el temporal. Atrás del temporal está el occipital. Entre el temporal y el occipital, ¿qué agujero formaban? Agujero yugular. Aquí va a estar el agujero yugular. Aquí va a haber una fosa. ¿Qué es la fosa? Yugular. Y aquí va a estar el nervio vago. El nervio vago tiene dos ganglios. Uno aquí y otro aquí. ¿Cómo se llaman? Ganglio superior y ganglio inferior del nervio vago. El ganglio superior, ¿dónde se encuentra? En la fosa yugular, que está ahí al ladito del agujero yugular. Esta rama comunicante con el nervio vago van a ser por debajo del agujero estilomastoideo. Va a bordear el borde anterior de la apófisis mastoidea del temporal y va a llegar hasta la fosa yugular y se va a unir ¿a qué ganglio? ¿Superior o inferior? Al ganglio superior del nervio vago, y esa es su rama comunicante. Y con eso terminamos las 6 ramas intrapetrosas del facial. Repetimos, ¿cuáles son? 1. Nervio petroso mayor, que ingresa por el hiato del nervio petroso mayor, sigue su trayecto, se une al nervio petroso profundo, a un ramo de el plexo simpático carotídeo, y se convierte en el nervio vidiano, y este se va a unir al ganglio pterigo palatino y va a ir a inervar la mucosa de la boca, de la faringe, de la nariz y la glándula lagrimal. Segundo ramo, comunicante con el plexo timpánico, se va a unir al nervio petroso menor, va a pasar por el hiato del nervio petroso menor, va a hacer sinapsis con un ganglio, con el ganglio óptico, y recién va a ir al plexo timpánico menor. Las otras 4 ramas nacen de la porción vertical. ¿Cuáles son estas? Para el músculo estapedio. La siguiente era la cuerda del tímpano, que ingresa por el conductillo timpánico, pasa por la cavidad timpánica, se relaciona con el martillo, sigue y se sube al nervio lingual del trigémino y va a ir a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua y la glándula sublingual y submandibular. ¿Cuál va a ser la siguiente rama? Sensitiva para el conducto auditivo externo y también va a inervar la membrana timpánica. Y la última ramita, que nace por debajo del agujero estilomastoideo, comunicante con el nervio vago. Bordea el borde anterior de la apófisis mastoidea, ingresa a la fosa yugular y se une al ganglio superior del nervio vago. ¿Alguna duda de estas 6 ramas? Extrapetrosas y las ramas terminales facial. Quiero suponer que se acuerdan de las intrapetrosas, ¿no? De las 6 intrapetrosas. ¿De dónde van? ¿Y para qué sirven? ¿Y con quién se unen? Las ramas extrapetrosas, obviamente colaterales extrapetrosas, son 4. ¿Cuál va a ser la primera?
ramo comunicante con el nervio vago, con el nervio glosofaringeo. Este nervio glosofaringeo se comunica con este nervio facial mediante un asa. Este ramo comunicante se llama asa de, ¿qué dice? Heller, ¿no? Asa de Heller o asa de Haller se escribe, ¿no? Es la primer asa que vamos a ver. Hay por lo menos unas 6 asas en todos los pares craneales. Esta es la primera. Van a entrar al examen, así que acuérdense. Asa de Haller, comunicación entre el facial y el nervio glosofaringeo. Este nervio glosofaringeo va a tener un componente sensitivo. Eso quiere decir que tiene un ganglio como origen. Entre el occipital y el temporal había un agujero. ¿Cómo se llamaba ese agujero? ¿Recuerdan? Agujero yugular. Por el agujero yugular va a pasar el nervio glosofaringeo. Dijimos que pasan 3, ¿no? Accesorio, vago y glosofaringeo. Este glosofaringeo va a tener 2 ganglios, un ganglio inferior y un ganglio superior. Esta rama comunicante del facial se va a comunicar con el ganglio inferior del glosofaringeo. Entonces ese es el asa de Haller, rama comunicante del nervio glosofaringeo. Sale justo por debajito del agujero estilomastoideo, forma esa curva, por eso se llama asa, y se va a unir al ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Seguimos, siguiente rama, nervio auricular posterior. Aquí lo tenemos, al nervio auricular posterior. Este nervio auricular posterior igualmente va a nacer por debajo del agujero estilomastoideo. Va a ir alrededor del vientre posterior del ligástrico, ¿no? Anteriormente al vientre posterior del ligástrico, bordea a la apófisis mastoidea, el borde anterior de la apófisis mastoidea. Va a llegar a la región occipital y se va a dividir en 2 ramas. Una rama horizontal y una rama ascendente hacia arriba. Antes de dividirse, aquí en el cuello hay un plexo que se llama plexo cervical. De este plexo cervical sale un nervio, que es el nervio auricular mayor. Este nervio auricular mayor se va a unir con el nervio auricular posterior del facial. Entonces puede ser pregunta al examen, ¿no? ¿Con quién se une el nervio auricular posterior del facial? Con el nervio auricular mayor del plexo cervical. Y termina dando 2 ramas, una ascendente para los músculos de la oreja y una horizontal para el vientre occipital del músculo occipitofrontal. Entonces es la segunda rama, la rama auricular posterior del facial. Tenemos la tercera rama. La tercera rama es cortita. Aquí tenemos la apófisis mastoidea, aquí tenemos la apófisis estiloides y por aquí está saliendo el nervio facial por el agujero estilomastoideo. En la apófisis estiloides se insertaba un músculo. ¿Cuál? El músculo estiloideo. En la escotadura mastoidea se insertaba otro músculo. ¿Cuál era? El vientre posterior del ligástrico. La siguiente rama es una rama para estos 2 músculos. Rama para el vientre posterior del ligástrico y rama para el nervio estiloideo. Entonces ya vamos 3. ¿Cuáles son? Comunicante con el glosofaringeo, auricular posterior y rama para los músculos estiloideo y vientre posterior del ligástrico. Esta rama para el músculo estiloideo y el vientre posterior del ligástrico muchas veces se comunica también con el glosofaringeo.
Y a veces no existe el asa de Haller. Entonces, ¿quién hace la comunicación? Esta rama. Y la última ramita, que es la rama lingual. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la lengua. ¿Pero a qué parte de la lengua? Al tercio posterior, va a ir a la base de la lengua. Este nervio lingual, obviamente el glosofaringeo también llega a la lengua, de ahí su nombre, ¿no ve? Glosofaringeo, a la lengua y a la faringe. También se va a comunicar con el ramo lingual. ¿Cuándo? Este nervio lingual es inconstante. Si existe el nervio lingual, puede que no exista el asa de Haller. Entonces la comunicación es por esto. Pero si no existe el nervio lingual, sí existe el asa de Haller. O sea, es inconstante. Siempre va a haber una comunicación entre el facial y el glosofaringeo. Si no es por el asa de Haller, es por el ramo lingual. Si no es por el ramo lingual, es por el asa de Haller. Y si no hay ninguna de estas dos, puede ser por la rama para los músculos estiloideo y vientre posterior del gástrico. Pero siempre va a haber una comunicación entre el glosofaringeo y el facial. ¿Se entendió? Sí, ¿no? 4 ramitas bastante fáciles. Ahora vamos a ver los ramos terminales. Estos ramos terminales del facial van a nacer a nivel de una glándula. ¿Cómo se llama esta glándula? Glándula parótida. Toda esta es la glándula parótida. Aquí está saliendo el facial por el agujero estilomastoideo. Y va a tener 2 ramas. ¿Cómo se llaman estas ramas? Temporo facial y cérvico facial. Son bastante gruesas, como 2 tronquitos. Esta va a ser la rama temporo facial y esta va a ser la rama cérvico facial. Entonces tenemos 2 ramas terminales. A su vez, la temporofacial va a tener 4, la cervicofacial va a tener 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. En total, 7. Como su nombre, séptimo par craneal, 7 ramas terminales. Dentro de esta glándula se van a comunicar la rama temporofacial y la cérvicofacial. Esta comunicación se llama comunicaciones paraductales. Comunicaciones paraductales. Ahora, dijimos que la rama temporofacial tiene 1, 2, 3 y 4 ramas. Estas 4 ramas también se comunican entre sí y forman un plexo. ¿Cómo se llama ese plexo? Plexo parótido. Entonces, ¿cuántas comunicaciones hay dentro de la glándula parótida? 2. Plexo parotídeo y comunicaciones paraductales. ¿Cuál es la paraductal? Entre el temporofacial y el cérvico-facial. ¿Cuál es el plexo intraparotídeo? Entre las ramas del temporofacial. Ahora, ¿cuántas ramas tiene el temporofacial? 4. ¿Cómo se llaman estas? Estas ramas se llaman temporal, frontal y palpebral, cigomática y bucal superior. Antes de ver estas ramas tenemos que recordar algo. ¿Se acuerdan de todos los músculos de la expresión facial? ¿Cómo estaban distribuidos? Alrededor de la oreja, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz y alrededor de la boca.
El facial inerva todos los músculos faciales. Entonces, la primera ramita, que va a ser la rama temporal, que va a ir a inervar los músculos de la oreja, auricular posterior, auricular superior y de las caras mediales de la oreja. Primer rama, temporal. Segunda rama, frontal y palpebral. ¿Qué músculos hay en esa región? Vientre frontal, orbicular de los ojos, prócer, corrugador de las cejas. Entonces, ¿qué músculos me va a inervar? Occipito frontal, orbicular de los ojos, prócer y aquí el corrugador de las cejas. ¿Qué rama? Frontal y palpebral. La siguiente rama es esta, que es la rama cigomática. ¿Qué músculos me inerva la rama cigomática? Transverso de la nariz, elevador del labio superior y el ala de la nariz, elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, cigomático mayor, cigomático menor, todos los que están a esa altura. La última rama, que es la bucal superior, dos músculos. Este músculo que se llama buccinador y la porción superior del orbicular de la boca. ¿Se entendió? No está muy difícil, ¿no? Entonces, primer rama, temporal. Músculos de la oreja, auricular anterior, auricular superior y de la cara medial de la oreja. Segunda rama, frontal y palpebral. Músculo frontal, orbicular de los ojos, prócer y corrugador de la ceja. Rama cigomática, transverso de la nariz, elevador del ala de la nariz y el labio superior, elevador del labio superior, cigomático mayor, cigomático menor, elevador del ángulo de la boca. Tercer rama, o cuarta rama, bucal superior, buccinador, mitad superior del orbicular de la boca. Fácil, ¿no? Pero esta rama cigomática también inerva un músculo que no es de la expresión facial, que es el miclohioideo, ¿no? Como excepción, subrayen eso, el miclohioideo. Ahora, la rama cervicofacial. ¿Cuántas ramas tenía la cervicofacial? 3. La primera se llama bucal inferior. Viene por aquí, debajo de la boca. ¿Qué me va a inervar? Porción inferior del orbicular de la boca, y aquí arribita hay otro músculo, que es el músculo risorio. Risorio y porción inferior del orbicular de la boca. La siguiente rama, ¿a qué hueso está viniendo? A la mandíbula. ¿Cómo se llamará? Rama mandibular marginal o marginal de la mandíbula. ¿Cuántos músculos me va a inervar? Borla de la barba o mentoniano, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, los tres que conocemos. Y por último, la rama cervical. La rama cervical me va a inervar solo un músculo, el platisma, el que faltaba. Entonces no está muy difícil, ¿no? Cervicofacial, primer rama, bucal inferior, risorio y porción inferior del orbicular de la boca. Segunda rama, marginal de la mandíbula, 3 músculos, mentoniano, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca. Tercer rama, cervical, y me inerva el platisma. ¿Quedó claro? Por último, comunicaciones. ¿Con quién se comunica el facial? Con el glosofaringo, acabamos de ver. ¿Con quién más? Mediante su rama intrapetrosa. Con el vago también se comunicaba, ¿no? ¿Y con quién más? Lingual. ¿El lingual rama de quién es? Del trigémino. Entonces se comunica con el trigémino, se comunica con el vago y se comunica con el glosofaringo. Territorio funcional. ¿Cuáles van a ser las funciones del facial?
Son 4. Primera función, motor de todos los músculos faciales, ¿no? Su primera función, motor de todos los músculos faciales. Segunda función, ¿se acuerdan que tenía una rama intrapetrosa que era para el músculo estapedio? Sí, ¿no? Ese músculo estapedio funciona en la audición, entonces ayuda a transmitir las ondas sonoras. Tercera función, sensitivo sensorial, ayudaba a percibir los sabores en los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Se unía al nervio lingual del trigémino y lo llevaba hasta la punta de la lengua y me ayuda a percibir los sabores. Entonces, tercera función, sensitivo sensorial. Cuarta función, vegetativa, ayudaba a la secreción de las glándulas lagrimal, sublingual y submandibular. Entonces tenemos las 4 funciones. Repetimos: motor de todos los músculos faciales. Segundo, ayuda a la transmisión de impulsos auditivos mediante la rama del músculo estapedio. Tercero, sensitivo sensorial con los sabores en los 2/3 anteriores de la lengua. Cuarto, vegetativo, glándulas lagrimales, sublingual y submandibular. Esas son las funciones del